La batalla de Calpulalpan tuvo lugar el 22 de diciembre de 1860 en las inmediaciones de la comunidad de Calpulalpan y San Miguel de la Victoria, municipio de Jilotepec, en el Estado de México. Fue la última batalla de la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 años, fue la guerra civil que tuvo lugar en México desde el 17 de diciembre de 1857 al 1 de enero de 1861. Se le llamó así porque fue un conflicto que se originó por la oposición a la Constitución de 1857 y a las leyes de reforma. La Constitución tenía una ideología marcadamente liberal, por lo que ciertos artículos fueron considerados contrarios a los intereses de la Iglesia Católica. A toda persona que por propia convicción o por necesidad juraba dicha Constitución, se le excomulgaba por la Iglesia, incluyendo aquellos que de una u otra manera eran beneficiados por la enajenación de bienes eclesiásticos mandada por dicha Carta Magna. Esto originó una pugna entre el gobierno y la Iglesia, dividiendo a la población en dos facciones, quienes apoyaban al gobierno y que se llamaban a sí mismos liberales, y quienes estaban en contra, autoproclamados conservadores, herederos ideológicos de los insurgentes criollos que 36 años antes habían consumado la independencia bajo la fórmula política del imperio. Aunque los liberales anhelaban representar las ideas del liberalismo estadounidense, el estatus de héroes de la mayoría de los antiguos líderes criollos pesaba demasiado y les daba legitimidad no solo entre los criollos acaudalados, sino entre el pueblo en general. El 15 de noviembre de 1857, el presidente Comonfort convocó en el Palacio Arzobispal de Tacubaya al escritor y diplomático Manuel Paino, al gobernador del Distrito Federal Juan José Baz y al general Félix María Zuloaga con la intención de consultarles acerca de la viabilidad de seguir gobernando con una constitución que era impugnada por la mayor parte de la población. Esta reunión marcó el inicio de una conspiración cuyo fin era derogar la Constitución de 1857. Félix María Zuloaga redactó y proclamó el 17 de diciembre de 1857 el Plan de Tacubaya. El plan decía que considerando que la mayoría del pueblo no quedó satisfecho con la Constitución y que el país debía regirse por leyes acordes con sus usos y costumbres, a partir de esa fecha cesaba de regir la Constitución y que el presidente Comonfort conservaba tal carácter, pero con poder absoluto, y a los 3 meses convocaría a un Congreso Constituyente para que hiciera una nueva Constitución que sería sometida a la aprobación de todos los habitantes de la República. Se dio a conocer la revolución por medio de telégrafos al resto de los estados de la República, y poco después se unieron los gobiernos de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México, Chiapas, Tabasco y San Luis Potosí, y las guarniciones militares de Cuernavaca, Tampico y Mazatlán. Una vez que el plan había sido difundido, renunciaron a su cargo el ministro de Relaciones Antonio de la Fuente, el ministro de Justicia Manuel Ruiz y el administrador de Correos Guillermo Prieto. Además, fueron aprehendidos el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, y el presidente del Congreso, Isidoro Oltivo. Pronto hubo serias discusiones entre el presidente Comonfort con el gobernador Juan José Baz y el general Zuloaga, lo que provocó que en la madrugada del 11 de enero de 1858 se sublevara el ejército revolucionario para pedir la expulsión de Ignacio Comonfort del movimiento. En cuanto Comonfort supo de la sublevación en su contra, se dirigió a liberar a Benito Juárez. El 18 de diciembre de 1857, Benito Juárez había asumido la presidencia de la República de manera interina y Comonfort ordenó su aprehensión, pero después lo puso en libertad. Cuando Zuloaga lo desconoció y se proclamó presidente, Comonfort liberó a Juárez. Juárez trasladó el gobierno liberal a Guanajuato. Félix Zuloaga estableció un gobierno conservador en la capital a través de la promulgación de las 5 leyes, derogó las reformas liberales como la Ley Lerdo, la Ley Iglesias y la Ley Juárez, entre otras. En consecuencia se dieron 2 gobiernos paralelos, el liberal, encabezado por Benito Juárez, que en su calidad de presidente de la Suprema Corte debía ocupar el Ejecutivo en caso de que el presidente se ausentara, y estuvo secundado por Melchor Ocampo, Santos Degollado, Guillermo Prieto, Manuel Doblado y José María Arteaga. El gobierno conservador, presidido por Félix Zuloaga, a quien una junta de representantes había electo presidente, fue secundado por Miguel Miramón y Tomás Mejía.
Después de casi 3 años de guerra en México, en la que hubo aproximadamente 200,000 muertos, el ejército liberal sitió a la ciudad de Guadalajara a fines de octubre de 1860. El comandante de la plaza era el general conservador Severo del Castillo. Contaba con tan solo 7,000 soldados para defender a la ciudad de los 20,000 al mando de Ignacio Zaragoza. Jesús González Ortega había enfermado de tifo, por lo que le cedió temporalmente el mando a Zaragoza. La única esperanza de Severo del Castillo era Leonardo Márquez, quien junto con Tomás Mejía y Francisco Vélez había salido de México a auxiliar a los sitiados con un ejército de 3,000 infantes, 1,300 dragones y 18 piezas de artillería. Este ejército avanzaba con celeridad y su proximidad representaba una amenaza para los liberales que sitiaban Guadalajara. Para detener a Márquez, Zaragoza mandó a 2,000 jinetes al mando de Huerta y Rojas y a las tropas de Felipe Berriozábal. El 1 de noviembre fue la derrota de Leonardo Márquez en las inmediaciones de Zapotlanejo. Tras la conquista de Guadalajara, los liberales tomaron la iniciativa bélica. Empezaron a ganar territorios dirigiéndose hacia la Ciudad de México. Para detener el avance de sus enemigos, el general Miramón salió de Ciudad de México siendo acosado constantemente por las guerrillas liberales que operaban alrededor de la urbe. El general González Ortega avanzaba a su encuentro con sus 20,000 soldados. El 16 de noviembre en la Ciudad de México, Leonardo Márquez se apoderó de 660,000 pesos depositados en la legación inglesa. El 9 de diciembre, Miguel Miramón venció en Toluca al general Felipe Berriozábal, a quien hizo prisionero junto con Santos Degollado y Benito Gómez Farías. Ambos ejércitos se encontraron en los campos de San Miguel de la Victoria, en aquel entonces San Miguel Calpulalpan, el 21 de diciembre de 1860, y tras fracasar las negociaciones, se prepararon para la batalla. En la primera etapa del conflicto, la balanza parecía inclinarse a favor de los conservadores, quienes contaban con la mayoría del ejército formal, pero poco a poco la tendencia fue revirtiéndose. Hasta que en Calpulalpan, el Partido Conservador se jugó su última carta con su mejor general, Miguel Miramón, al mando de 8,000 soldados, 30 cañones y algunos de los oficiales más experimentados como Leonardo Márquez, Francisco Vélez y Marcelino Cobos. Las tropas del ejército liberal al mando de González Ortega, quien tenía a su mando a los generales Zaragoza, Miguel Negrete, Leandro Valle, Nicolás Regules y Francisco Alatorre con una fuerza de 11,000 hombres y 14 piezas de artillería, lo enfrentó. Este ejército estaba formado por las guerrillas republicanas que se habían levantado contra el golpe de Estado 3 años atrás, y pese a no tener en su mayoría educación militar, eran soldados curtidos en los campos de batalla. Miramón no retrocedió y la mañana del sábado 22 de diciembre apareció en los terrenos de Xoyoniquilpan. El campo principal de batalla se situó en San José de Guedó y otros secundarios en las haciendas de La Goleta, el rancho Los Miranda y los cerros de Las Cruces, Las Brujas, El Colorado y Las Campanas. En San Miguel Mandó estaban listos casi 20,000 soldados liberales y frente a ellos cerca de 6,000 conservadores. La desigualdad de fuerzas era ostensible, más de 3 liberales por cada conservador. No obstante la desproporción entre los bandos contendientes, la batalla final empezó a las 8 de la mañana. A esa hora Miramón ordenó el ataque de su infantería contra la línea enemiga formada por las divisiones de Zacatecas, Morelia, Guanajuato, San Luis y Guadalajara, y cuando lo consideró oportuno lanzó una carga de caballería de 1,000 hombres al mando de su hermano Mariano Miramón, con el fin de introducir el desorden en el campo liberal y decidir la acción. El general liberal Pedro Ampudia, que marchaba conduciendo al ejército de Oriente de Pachuca a Tula, escribió sobre la batalla. Al llegar al pueblo de Tetepango se oían detonaciones por algunos puntos y se divisaban columnas de humo hacia el sitio en que se calculaba que debería librarse un gran combate. La carga de caballería dirigido por Mariano Miramón fue recibida por un nutrido fuego de artillería. Al ataque, las bajas sucedían en ambos bandos. Intimidada por el tamaño del ejército liberal y el poder de fuego, una parte de la caballería se pasó al bando liberal y el resto, llena de pánico, volvió en desorden. Eso fue todo. El desconcierto sobrevino y las líneas conservadoras se rompieron. La consigna fue sálvese quien pueda. A las 10 de la mañana, todo estaba decidido. El fuego cesó y enormes polvaredas comenzaron a notarse. Un ojo experto sabía que aquello marcaba la huella de los dispersos después de la batalla.
El general Ampudia, ajeno a la batalla, casi llegaba a Tula. De pronto aparecieron cerca de 200 hombres a caballo que se precipitaron sobre los soldados que marchaban a la vanguardia de su división. Desde la hacienda de San Francisco, situada en Nopala, el general González Ortega envió a Benito Juárez el parte oficial de la victoria, que finalizaba señalando que con el triunfo era indudable que se había conseguido la paz de la República. En compañía de Márquez y otros oficiales, Miramón entró a la Ciudad de México a las 2 de la madrugada del día siguiente. Le dijo a su esposa Concepción Lombardo que todo se había perdido. Para el 24 de diciembre, González Ortega acampaba en Tlalnepantla. Desde allí, requirió a las autoridades militares conservadoras la rendición de la Ciudad de México a fin de evitar el derramamiento de sangre. Si a las 12 de la noche de esa fecha no había algún acuerdo, los liberales desplegarían operaciones militares sin aceptar la responsabilidad por los perjuicios que sufrían los habitantes de la capital. Luego de complicaciones con el cuerpo diplomático, Miramón delegó finalmente en las autoridades municipales de la capital del país la facultad de nombrar a una persona que se hiciera cargo del gobierno de la ciudad en tanto entraban las tropas liberales. El puesto fue confiado a Felipe Berriozábal, quien de ese modo fue sacado de su prisión en Palacio Nacional. Una vez que tomó el cargo, a la cabeza de una patrulla de paisanos a caballo, recorrió la ciudad para cuidar el orden. Esa misma noche salieron de México Miguel Miramón, Leonardo Márquez y Félix Zuluaga, con una fuerza de 1,500 hombres que los abandonó poco después. Jesús González Ortega le escribió a Manuel Doblado que la noche anterior, a las 12:30, se le presentó el general Ayestarán como comisionado por Miramón, pretendiendo únicamente que se otorgaran garantías. Llegó acompañado del embajador español, el ministro francés y de Berriozábal. La conferencia duró 3 horas. La pretensión quedó reducida a que se concediera una amnistía plena y absoluta y que quedaran Márquez y Miramón a su disposición. Se rehusó esta propuesta y todos se retiraron. El 25 de diciembre de 1860, el ejército liberal de 30,000 soldados hizo su entrada a la Ciudad de México. Las tropas de los generales Antonio Carvajal y Aureliano Rivera lo hicieron primero con el fin de mantener el orden ciudadano y en el interior de los cuarteles. Horas más tarde hicieron lo mismo el general González Ortega y toda la plana mayor del ejército liberal. El 5 de enero el presidente Benito Juárez entró a la capital desde Veracruz, señalando el fin oficial de las hostilidades. Sin embargo, los generales Márquez, Cobos y Tomás Mejía continuaron oponiendo resistencia en algunos focos conservadores. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.